Bueno, empezamos con una nueva Chupi Talk. Hoy tenemos como invitado a Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez es Brand Ambassador de la bodega Corvo Wines. Francisco, ¿cómo estás? Seba, ¿cómo andás? Bueno, a todos gracias por estar y los que se van a ir sumando y los que nos están viendo grabado, bueno, gracias por estar y escucharnos un rato. Francisco, contanos un poco acerca de la bodega. Digo, vos sos tercera generación de esta bodega, de esta familia. Contanos cómo surge y cómo va llegando a lo que es hoy en día Corvo Wines. Bueno, a ver, Corvo Wines como Corvo Wines no nace como, no está dentro de la tercera generación, sino fue una reinvención en esta tercera generación. Mi abuelo ya había arrancado en la industria, viene más atrás de mi abuelo, pero mi abuelo ya fraccionaba vinos en Buenos Aires cuando él vivía en Buenos Aires, después, bueno, vino a Mendoza y compró bodega, la misma bodega que hoy tenemos, si bien a lo largo de los 40 y pico de años se ha ido evolucionando y ha ido cambiando todo, la industria cambió, los productos cambiaron, los viñedos cambiaron y la tecnología dentro de la bodega. Después vino mi padre, estamos hablando de los inicios, se fraccionaban Dama Juana, se vendía, bueno, cómo fue la industria moviendo, ya después mi padre en la última los últimos años, cuando ya después se dejó todo lo que era la elaboración de damajuanas y demás, se focalizó en los graneles, en la elaboración de graneles, al principio con varietales que se vendían en ese momento, que eran más genéricos, después se hizo una reconversión total de los viñedos, hoy tenemos 320 hectáreas de viñedos plantados, donde no tenemos ni media hectárea de uva no varietal, a pos de una reconversión, nos focalizamos en los graneles varietales, después sumamos la exportación de graneles y lo último fue relanzar un poco el proyecto bajo el nombre de Corvo Wines y agregar el fraccionamiento con nuestras propias marcas, tanto en mercado interno en un principio, estamos hablando en el 2015, fuimos haciendo todo este concepto, lo regamos en el 2016 y por el 2018 ya empezamos en el mercado externo y hoy, bueno, hacemos un poco de todo, graneles, fraccionamiento, mercado interno y mercado externo. ¿Por qué Corvo Wines? ¿A qué remite esta palabra? Bueno, Corvo Wines viene y surge un poco también de unir un poco tradición familiar, pero no por apellido, que hubiera sido lo más obvio. A lo mejor nosotros, como dijiste bien, somos apellido Rodríguez, no era muy atractivo para ponerlo en el nombre, pero sí para unir un poco la tradición familiar, pero sesgarla un poco con el concepto que nosotros queríamos vender, que era innovación, que era productos para las nuevas generaciones, que era romper un poco con los esquemas tradicionales de la industria, pero mantener un poco esos lazos familiares, y la forma de mantener esa tradición fue usar una historia que nos contaba mi abuelo muchísimos años antes de que ni pensáramos en relanzar este proyecto, de fraccionar, ni pensar. Mi abuelo obviamente hoy no está con nosotros, pero ya estoy hablando hace muchísimos años. Y él nos contaba que la primera, cuando él viene de Buenos Aires a Mendoza y quiere empezar a comprar bodega y viñedos, el primer viñedo que va a visitar, él cuenta que él vio convencido, él, y te lo había convencido porque te lo contaba convencido, que vio un cuervo posando en uno de los parrales. Algo que nosotros mucha bola no le dimos, sí le dijimos, che, abuelo, es imposible porque los cuervos no hay en Sudamérica, habrá sido un carancho, no, que era un cuervo, que era bien oscuro, que era más grandote, bla. Quedó ahí. Después, él nos contaba que los años siguientes, cuando obviamente finalmente compra ese viñedo, los años siguientes, cuando también compran la bodega y empiezan a elaborar las uvas de ese viñedo particularmente, les llama muchísimo la atención que las uvas tintas tenían una carga de color muchísimo más elevada que lo que indicaría por la zona, por la producción, por el suelo. Es una zona donde hay muchos viñedos, enfrente, a los costados hay viñedos, y el color realmente que salía de esos vinos era, pero
muy, muy por encima, y un color violáceo bien intenso, no el rojo, sino ese violáceo, y él, a lo mejor a modo de chiste, o qué, nos decía que el color venía de ese cuervo que él había visto, que era el que protegía el viñedo y le pasaba el color del plumaje a la uva. Nosotros nos quedamos con esa historia y después, cuando surgió esto de rearmar el concepto, dijimos, bueno, pensemos, empezamos a pensar y trajimos esa historia, y en base a esa historia reversionamos y dijimos, bueno, vamos a usar la imagen de ese cuervo, que además como animal es un animal muy interesante, intrigante y demás. Entonces, bueno, empezamos a dar vuelta por ahí, y corbeau significa cuervo en francés. Así que dijimos, bueno, es cuervo. La palabra cuervo literal no hubiera sido posible, porque íbamos a entrar a una batalla legal con una empresa muy grande, multinacional, si bien está en otro rubro, pero era una batalla legal que no podíamos ni jugar directamente. Así que no nos gustaba cómo sonaba en inglés Raven. Bueno, empezamos a reversionar y terminó el corbeau de Francia, que muchos nos hacen la pregunta de, porque si bien estábamos nosotros en la zona este, de decir la directa, de decir, le pusieron por el Bonarda, y ustedes no hacen Bonarda. Hacemos Bonarda, tenemos mucho Bonarda, y si bien, según el INB, Corbeau es un tercer sinónimo para la Bonarda. Después se hicieron un montón de estudios y se determinó que no es exactamente lo mismo, el Corbeau es uno y el Bonarda es otro. Demás, no viene por ese lado, puede tocar si quieren, pero no viene por ese lado la historia. Y de Corbeau se van a Madver, digamos. Madver hace referencia, que es este vino que tengo acá, una de las líneas de la bodega, hace referencia también a ese mismo pajarito. Exactamente, o sea, lo más fuerte y lo raro, que muchos me dicen, pero a ver, ¿y por qué no Corbeau? Bueno, no queríamos que las líneas, si bien Mad Burn es nuestra línea principal, no queríamos que fuera exactamente el nombre de la bodega, para después poder ir diferenciando las distintas líneas. Y además, la realidad es que la palabra Corbeau es muy difícil de pronunciar para muchas personas, no saben si se es Corbeau, Corbeau, Corbiu, he escuchado tantas versiones que en una marca paraguas como la bodega, por ahora dijimos, bueno, hay tiempo para educar en cómo se pronuncia, pero en una etiqueta no nos podíamos permitir eso. En la marca es muy importante que sea una palabra muy fácil de pronunciar y bastante más corta. Pero sí, nos inspiramos en el concepto. Si ven ahí la etiqueta, es justamente la cara del cuervo intrigante que te está mirando, y usamos un jueguito ahí de Mad Bird, que Mad en inglés significa, es una mezcla entre malo y enojado, y juega con la mirada que tiene el cuervo en la etiqueta. Francisco, vos recién mencionabas que ustedes son una bodega del este. El este mendocino, hoy por hoy, no tiene muchísima prensa. Digo, si tuvieses que justamente decirle a gente que está acostumbrada a escuchar todo el tiempo Valle de Uco, Luján de Cuyo, ¿qué es lo que tiene el este, Maipú, Santa Rosa para ofrecer? ¿Qué diferencial o qué peculiaridad tienen sus vinos? A ver, yo siempre cuando entro en este tema, que por suerte es medio argento este conflicto, cuando te subís a un avión y ya pasás la barrera de los límites territoriales de Argentina, algunos te pueden diferenciar Valluco, pero la gran mayoría es Mendoza y punto. Ya demasiado con que es Mendoza, algunos es hasta Argentina y punto. Pero ya cuando hablemos, cuando entramos en Argentina, que ya la gente sí empieza con este jueguito de Valleduco, yo siempre lo que trato de decir es, Argentina tiene una variedad de suelos súper ricas y ninguno es mejor que otro, son distintos, las características son distintas, y algo muy interesante que nos permite a nosotros es poder mostrar a lo mejor un varietal Malbec, como es el mismo varietal o la misma variedad que se hace en Luján de Cuyo, que se hace en Valle de Uco, en Tunuyán, Tupungato, que lo puedes hacer en Salta, con expresiones totalmente distintas, y vas a probar Malbec de cada zona. Y hoy se está haciendo tanto hincapié en los terroir y ya hasta en los micro terroir, que creo que desmerecer, porque hay algo que sí se ha hecho mucho y nosotros vamos un poco luchando contra eso, porque es luchar contra eso, que se desmereció mucho la zona. ¿Por qué? Y probablemente, y es verdad, porque muchos productores, no nos olvidemos de la zona este, es aún todavía la principal y mayor productora de uvas de la Argentina. Eh,
y cada vez es un poco menos, pero antes era por lejos, o sea, estamos hablando de un 60% de la uva argentina estaba en el este hace muchos años, eh, pero muy probablemente porque muchos productores de esta zona se concentraron en hacer volumen y no calidad, entonces, bueno, no habían buenos exponentes, pero la realidad es que está probado y no somos nosotros los únicos, ya tenemos varios colegas en la zona que realmente están demostrando que si se trabaja seriamente, si se trabaja seriamente desde el viñedo, con conciencia, no de volumen pura y exclusivamente, sino lograr calidad y con tecnología y procesos productivos serios y trabajados bien en bodega, se pueden lograr vinos totalmente interesantes. A lo mejor vinos distintos, estamos hablando de otro tipo de una fruta mucho más fresca, algo que realmente hoy está funcionando muy bien porque los vinos ya cada vez van a vinos más frescos, más fáciles de tomar, a lo mejor no con tanta carga y tanto peso, acompañados de tanta madera, de tantos taninos tan potentes y full body, o sea, de estructura tan compleja, que la zona esta ayuda a tener vinos más, no digo ligeros, pero vinos muchísimo más frutales y frescos, que van un poco de esta ola, que no es solo de mercado interno, digo, es una ola más internacional que también está llegando al mercado interno. Así que hay cosas muy interesantes para mostrar, y hoy, y un tema que sé que me vas a preguntar, pero me voy a anticipar a tu pregunta, no sé si te vas a enojar, pero Si eh, me dejas hacer una pregunta que acaban de hacer ahora, después te dejo dale, anticipar. dale, Acá dale. Pablo pregunta qué tipo de suelos tienen en la finca. En la zona. Bueno, a ver, la zona, ahí lo estoy viendo justo también en el chat, es como muy amplia, la zona este es muy grande, entonces tenemos una gran variedad de suelos, algo que sí se unifica, si podemos llamarlo así, es la altitud. Estamos hablando de unos 700, entre 650 y 750 metros sobre el nivel del mar. Eso puede estar más unificado, pero la variedad de suelo es bastante amplia. Nosotros trabajamos principalmente en dos tipos más características de suelo. Tenemos una zona en donde hay suelos francos un poco más pesados, francos más arcillosos, y tenemos un viñedo muy grande y muy importante que es exactamente de donde surge la historia de Corbeau, que es un suelo completamente arenoso, 100% arenoso, y lo extraño y lo exótico de ese viñedo, que es muy interesante, que nosotros, hoy es un viñedo que son 900 hectáreas, hoy hay plantada ahí nada más 200. Lo interesante es que cuando hemos ido ampliando el viñedo, hemos tirado con topadoras y todo directamente los médanos, y está el viñedo en el medio rodeado de todo médano, que realmente cuando viene gente de afuera es como un paisaje totalmente distinto de Mendoza. Si bien la montaña se ve no tan cerca como en Valle de Uco, la tenemos un poquito más leja, pero tenemos por un lado todo rodeado de médanos, y médanos no secos completamente como los de la Valle, de la zona norte, sino que son médanos recubiertos de vegetación autóctona. Hay muchísima jarilla, hay muchísimo, y eso realmente le da un entorno al viñedo que nosotros tenemos, y lo hemos dejado a propósito, todo vegetado, y a cuatro, tenemos, ponerle alrededor de todo, tenemos unos callejones de unos 6 8 metros, y después viene todo el campo y el monte virgen para darle ese entorno exótico. Así que, y el clima, que también veo ahí la pregunta, el clima tenemos muchísima, por ser bastante, en esa finca particularmente por ser bastante desértico, obviamente es todo con riego por goteo, por una cuestión de optimizar el recurso hídrico, que es algo muy importante y muy escaso acá en Mendoza. El clima tenemos durante el verano muchísima amplitud térmica. Se baja llega a temperaturas bastante bajas durante la noche, y puede llegar a temperaturas bastante altas durante el día, lo que nosotros también hemos logrado bajar para poder lograr más frescura en los vinos con tela antigranizo. La tela antigranizo le hace un pequeño techo que a veces nos juega un poquito en contra cuando llega la época de las heladas, y eso lo tengo que decir, pero nos ayuda a bajar la temperatura interna del viñedo durante el verano.
¿Tienen la bodega abierta al público? No, no, lo nuestro es una bodega 100%, por ahora no, estamos avanzando un poco en todo, pero es 100% productiva y sin todo lo que realmente necesita para poder atender. Francisco, había algo que querías contar vos y yo te interrumpí antes. Bueno, Panchi, para Panchi, hay mucho granizo. No es, hay granizo, sí hay granizo. Nosotros tenemos tela en realidad en el 100% de nuestros viñedos por una cuestión de asegurarnos la producción, porque necesitamos, tenemos compromisos año a año que tenemos que mantenerlo más allá de los vaivenes de los años. Y vos, la realidad acá que el granizo es bastante sectorizado y te pasa una manga de granizo por la finca y te dejó sin nada un año y no podés cumplir. Entonces, nosotros tenemos tela antigranizo por todo, en toda en el 100% de nuestros viñedos. Lo que te quería contar, que hablando un poco de la zona este, pero ya entrando más un poco en lo nuestro, en lo más particular de nosotros, es hablar de la variedad de anchelota, que la zona este es la principal productora de anchelota, pero de a poquito hay anchelota por toda la Argentina, desde bien al norte hasta bien al sur, y todas las bodegas están teniendo de esta variedad. Estoy viendo varias preguntas que ya las voy a responder, voy a terminar con esta variedad. ¿Y por qué esta variedad? Con esta variedad empezamos a trabajar en el 2007, cuando la encontramos en un viñedo que compramos nuevo. La historia está bastante larga, pero me tienen multado, así que la voy a hacer muy, muy cortita. La encontramos caminando entre los viñedos porque cuando elaboramos el primer vino de ese viñedo, que lo compramos muy cerca de la cosecha, nos dimos cuenta que había algo raro. Caminando advertimos algo nuevo, algo que no conocíamos, porque en ese momento ni sabíamos que existía esa variedad. Con ayuda del INTA, bueno, descubrimos que era anchelota, porque estaba mezclado entre medio de Malbec. Lo separamos y realmente cuando fermentamos solo nos dimos cuenta que tenía un potencial altísimo, la variedad nos encantaba, si bien no se conocía, pero le dábamos mucho futuro. Desde ese momento mi papá decidió que iba a plantar. Obviamente no habían plantas de anchelota por en los viveros, así que hicimos nuestros propios viveros y en lapso de 3 años plantamos en un viñedo nomás 90 hectáreas, hoy tenemos 115 hectáreas de anchelota entre todos los viñedos. Somos los principales productores de anchelota en Argentina y muy probablemente en el mundo, pues si bien es una variedad originaria de la Emilia Romana, muy poco queda en Italia, hay algo que se está haciendo en Chile, pero poco y nada, algo en Brasil, pero también muy poco, principalmente en Argentina, y algo para rematar un poco esta variedad, es el crecimiento que ha tenido. 2007, cuando nosotros empezamos a trabajar con esta variedad, habían 20 hectáreas en toda la Argentina, según registros oficiales del INB, ¿no? Al 31 de diciembre del 2019 hay más de 2.000 hectáreas de anchelota. Es la variedad que en términos porcentuales más creció en los últimos 10 años. Y si No, tuviese, obviamente, Francisco, sí. perdóname, que decirle a alguien que nunca probó el anchelota, digo, ¿qué sabor tiene? ¿Cómo uno lo podría describir? Es una pregunta bastante difícil de responder y que me la han hecho mucho y que yo he testeado bastante también en distintas ferias, a darle gente a probar la anchelota y decirle, ¿se te ocurre algo parecido como para decir, che, tiene un aire a? Nadie me ha sabido responder que tiene un aire a algo, porque no tiene, es una variedad muy distinta que tiene caracteres muy distintos y que depende cómo se la trabaje, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en la línea Pixels, un varietal 100% anchelota sin nada de madera, y después vamos trabajando con anchelota en blend y con madera, y es muy distinto cómo se representa la variedad de acuerdo a el suelo en el que se lo trabaje y cómo se lo trabaja en la bodega. Puede ser un vino fresco con algunos caracteres herbáceos, puede ser amable pero con carga tánica, como puede llegar a terminar siempre con mucha intensidad de color. Eso es una característica indiscutida de la variedad y que muy probablemente no, con seguridad el color y la estructura que le da el vino es lo que ha hecho que todas las bodegas hoy tengan anchelota. A lo mejor no lo etiqueten, pero lo usan para sus cortes para darle más color y darle más estructura a sus blends y a sus Malbecs.
Y cuando lo ponemos con madera, cuando hacemos una anchelota cargado y potente, es un vino que va a tener una potencia en la boca y una estructura muy, muy, no te voy a decir, pero se puede llegar a lograr a lo mejor algo como un Cabernet del Valle Napa con esa potencia y que te satura la boca, pero como puede terminar siendo un vino súper fresco. Entonces, yo creo que lo interesante es la versatilidad que lo tiene y depende muchísimo, y nosotros hace muchos años trabajamos con la variedad, así que depende muchísimo del suelo en el que se lo trabaje. Y a nosotros, gusto personal, por el estilo de nuestros vinos, hemos descubierto que el suelo arenoso es donde más nos gusta el perfil que toma la anchelota, antes que vinos muy pesados que en los suelos francos, arcillosos, que dan esos vinos súper estructurados, súper tánicos, que no es el perfil que nosotros buscamos en nuestros vinos. Obviamente hay otras bodegas que sí así lo necesitan, no es lo que nosotros buscamos para nuestros estilos de vino. Francisco, te leo una de las preguntas, la de Dale. Federico. Pregunta, ¿cómo surgen las etiquetas? Dice, son bastante innovadoras para lo que es la industria y puntualmente pregunta cómo fue la idea de incluir la realidad aumentada en Pixel. Bueno, la etiqueta, todas las etiquetas nuestras pasan un poco por ideas que muchos, ahí no quiero hacerme autobombo, pero muchos tienen que ver un poco el, el- el ímpetu personal que tengo y la idea que había atrás de esto, que era romper con todos los esquemas, romper con la industria y la tradicionalidad que había. Si entran a nuestra web también van a ver que no se parece nada a una web tradicional de vino. La comunicación nuestra no se parece en nada a la comunicación muy, muy tradicional que tenía la industria, y más por el 2015-2016. Si bien algo ha evolucionado ahora, en el 2016 rompía muchísimo más los esquemas. Y la idea de incluir realidad aumentada en Pixel, bueno, fue una cosa, y siempre dicen una cosa lleva a la otra, pero justamente fue la etapa de octubre de 2016, si más no equivoco, de la revista El New Yorker, que tenía realidad aumentada, es una revista que consumo. Cuando lo vi, salían unos edificios, nunca me voy a olvidar de esa realidad aumentada, que salían los edificios de Nueva York, de la revista, y cuando lo vi dije, esto lo quiero en una botella de vino. Me costó conseguir que alguien lo hiciera porque hasta ese momento nadie lo había hecho. Llevó un tiempo desarrollarlo, y más que sea 360 grados como es y no sea plano en la botella, que eso era más fácil de hacerlo. Pero bueno, llevó un tiempo, pero se desarrolló, y era un poco para acompañar la comunicación de romper con los esquemas y agregarle un elemento adicional que puede para los jóvenes ser algún distractor, y que el vino no pase a ser más que solo vino, sino sumar algo a la experiencia y a una charla de vino. Marión pregunta si ahí en el este tienen algún problema de mineralidad, pH o acidez en las uvas. No, problema no. No tenemos vinos realmente, esta nueva ola que hay, que a mí realmente, yo soy medio, me gusta la comunicación más simple de los vinos, porque la gente se pierde cuando se le habla de tantas cosas. No tenemos vinos con tanta mineralidad, por una cuestión de que son suelos más livianos y no son suelos tan pesados. Eh, en algunos viñedos, por ejemplo, nosotros el viñedo ese bien, bien arenoso, no hacemos principalmente nuestros blancos. Nos gusta más hacerlos en suelos un poquito más pesados, que tenemos en otro viñedo en la zona de Los Álamos, en Maipú, y que además tiene una acidez especial para los blancos, directamente y natural del suelo, que después no tengamos que estar tocando tanto la acidez en bodega. En los suelos arenosos sí, la acidez es un poquito menor y el pH un poquitito mayor, que siempre que después hay que terminar tocándolo un poquito por una cuestión de sanidad. Francisco, hablaste de Pixel, de Madbert. Sintéticamente, pues ya estamos llegando al horario. Contanos un poco cuáles son las líneas que tiene la bodega, con qué variedades o con qué blends. Bueno, a ver, la bodega, nosotros tenemos varias líneas de vino, y más principalmente en mercado externo tenemos muchas más que no las tenemos acá en mercado interno, pero principalmente en el mercado interno lo que trabajamos son dos líneas grandes, la línea Pixel y la línea Madwell. La línea Pixel son todos productos frescos, sin nada de madera,
donde hacemos un 100% Anchelota, que es el primero y único 100% Anchelota joven, sin nada de madera que hay en el mercado, no existe otro, y en ninguna parte del mundo eso está chequeado, y verifíquenlo si no, si no me escriben, pero no hay. Después tenemos un 100% Malbec para acompañar la línea, un blend que es de Malbec, Syrah y Anchelota. Después tenemos un 100% Chardonnay, que es un blanco, y el otro blanco que es un dulce natural a base de torrontés con un poquito de Chardonnay y un poquito de Sauvignon Blanc para complementar lo que está funcionando muy bien por la línea, y es un vino muy fresco y piletero, le digo yo. Después pasamos a la línea Madbird, que la línea Madbird se divide en 3 niveles. La línea Madbird clásica, que es la que mostraste vos, que tenemos un 100% Malbec, un corte en iguales proporciones, Malbec y Anchelota, 50-50. Después el Dark Blend, que le llamamos, que es de Malbec, Bonarda y Anchelota, ahí está la Bonarda presente. Después tenemos un Cabernet Sauvignon, que es la última incorporación de la bodega en este año con la cosecha 2018, que son toda esa línea mantiene la cosecha 2018, excepto obviamente el blanco, que es un White Blend cosecha 2020 basado en Sauvignon Blanc. Tiene un poquito de es 80 Sauvignon Blanc, 15 de Chardonnay y 5 de Torrontés. Y después un rosé, que también es 2020, que también nos gusta romper con los esquemas, es un rosé basado en Sangiovese, un 80% de Sangiovese, otra variedad italiana, y un 20% de Merlot. Es un rosé estilo Provence, pero basado en Sangiovese, que era algo bastante interesante de probar, muy piletero también, y con una acidez bastante divertida, bien crocante el vino. Después pasamos al nivel superior de Madbird, que es la línea Madbird reposado. Para romper un poco más con la clásica, poner la palabra reserva, es el reserva, pero no queríamos poner la palabra reserva, así que jugamos con reposado, que por ahora, hasta próximamente, hay solamente un vino que es un Malbec, y después saltamos a la línea superior, que es el Madbird Supremo, que hoy está la cosecha 2015, que es un blend de 6 variedades, pero un blend que es bastante divertido. Por lo menos nosotros la pasamos muy bien cada vez que lo hacemos con mi hermano, que es de hecho el enólogo de todos los vinos de la bodega. Es un blend único en cada añada, donde justamente es el Madbird Supremo 2015 es un blend, el 2016 es otro totalmente distinto, es más, tiene menos variedades, el 2017 tiene menos variedades, cambian las proporciones, hacemos todo distinto de acuerdo a lo que vamos eligiendo de las barricas, que ya es un vino con 12 meses de barrica, un año de botella, con un vino un poco más, bastante más estructurado y más potente. Bueno, Francisco, bárbaro. Yo con este Madbert en mano, te voy a ir despidiendo y agradeciendo la charla. Te No, agradezco a todos los participantes. Nos vemos de nuevo el miércoles que viene. Después por redes vamos a contar a quién le va a ir a parar esta bonita botella de Malbec Anchelota. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos y especialmente a vos, Francisco. Un abrazo muy grande. muchas gracias a vos y a todos por estar, y nos veremos pronto seguramente. Perfecto. Que tengan buena semana. Chau, chau. Chao, gente. Hasta luego.